¿Alguna vez has sentido que cuanto mejor tratas a las personas, peor terminan tratándote a ti? Das segundas oportunidades, ayudas cuando nadie más lo hace, perdonas errores que jamás cometerían contigo y aún así, eres tú quien termina decepcionado. Mientras tanto, ves como quienes parecen más fríos, más calculadores o simplemente saben decir no reciben más respeto, más oportunidades e incluso más admiración. Entonces surge una pregunta incómoda: ¿ser una buena persona es realmente una virtud o, cuando no va acompañada de sabiduría, puede convertirse en una debilidad? Maquiavelo observó durante toda su vida cómo funcionaba el poder y comprendió una verdad que sigue siendo relevante siglos después. El problema no es ser bueno. El problema es ser bueno sin límites, sin criterio y sin la capacidad de protegerte. Porque la bondad sin fortaleza puede convertirse en una invitación para que otros crucen tus límites. Desde pequeños nos enseñan que si somos amables, honestos y generosos, el mundo nos recompensará. Crecemos creyendo que las buenas acciones siempre reciben buenas respuestas. Sin embargo, cuando entramos en la vida adulta descubrimos que la realidad es mucho más compleja. Hay personas que respetan la bondad, pero también existen quienes la interpretan como una oportunidad para obtener ventajas. No buscan relaciones equilibradas, buscan personas que siempre cedan. Y cuando encuentran a alguien incapaz de decir no, vuelven una y otra vez porque saben que probablemente obtendrán lo que desean. Piensa en cuántas veces aceptaste hacer algo solo para evitar decepcionar a alguien. Dijiste que sí cuando querías decir que no. Cambiaste tus planes para resolver problemas que ni siquiera eran tuyos. Guardaste silencio para evitar conflictos aunque por dentro sintieras que algo era injusto. Al principio parece un pequeño sacrificio. Pero con el tiempo esos pequeños sacrificios se convierten en un hábito. Poco a poco dejas de vivir según tus prioridades y comienzas a vivir según las expectativas de los demás. Existe una diferencia enorme entre la bondad y la necesidad de aprobación. La bondad nace de una decisión libre. Ayudas porque quieres hacerlo y porque consideras que es lo correcto. La necesidad de aprobación, en cambio, nace del miedo. Miedo a ser rechazado, a decepcionar, a quedar mal o a perder el cariño de otras personas. Desde fuera ambas conductas pueden parecer iguales, pero por dentro son completamente distintas. Una fortalece tu carácter, la otra entrega tu libertad. Maquiavelo comprendía que las personas observan el comportamiento mucho más que las palabras. Si siempre estás disponible, si nunca estableces límites y si aceptas cualquier trato para evitar discusiones, muchos asumirán que seguirás haciéndolo. No porque sean necesariamente malas personas, sino porque los seres humanos se adaptan rápidamente a aquello que reciben constantemente. Lo que al principio parecía un favor termina convirtiéndose en una expectativa. Lo que antes agradecían, ahora lo consideran una obligación. Por eso muchas personas sienten que cuanto más hacen por los demás, menos valoradas se sienten. No ocurre porque ayudar sea un error. Ocurre porque nunca enseñaron dónde terminaba su generosidad. Cuando alguien nunca protege su tiempo, su energía o su tranquilidad, los demás dejan de percibir esos recursos como algo valioso. El respeto necesita límites para crecer. Sin límites, incluso la mejor intención puede ser malinterpretada. Observa la naturaleza. Un árbol ofrece sombra sin pedir nada a cambio. Pero también posee una corteza que lo protege. Un río da vida a todo lo que toca, pero mantiene un cauce que impide que el agua se disperse por completo. La naturaleza nos recuerda constantemente que dar y proteger pueden existir al mismo tiempo. Solo el ser humano cree que para demostrar bondad debe renunciar por completo a su propia seguridad. Otro error frecuente consiste en creer que siempre debes explicar tus decisiones. Cuando finalmente decides poner un límite, sientes la necesidad de justificarte durante minutos. Pides disculpas por cuidar de tu tiempo. Explicas una y otra vez por qué no puedes ayudar.
Sin darte cuenta, actúas como si proteger tu bienestar necesitara autorización de los demás. Las personas emocionalmente maduras entienden algo diferente. Saben que un no dicho con respeto también puede ser una muestra de honestidad. Muchas veces quienes más se molestan cuando estableces límites son precisamente quienes más se beneficiaban de que no los tuvieras. Esa reacción puede hacerte sentir culpable. Pero la culpa no siempre significa que estés haciendo algo incorrecto. A veces simplemente significa que estás rompiendo una dinámica que favorecía a otra persona. Existe además un fenómeno psicológico interesante. Las personas suelen valorar más aquello que requiere esfuerzo o que no está disponible en todo momento. Cuando alguien regala constantemente su tiempo, su atención y su energía sin ningún límite, esos recursos comienzan a parecer abundantes. Y aquello que parece abundante suele perder valor. En cambio, quien administra su tiempo con sabiduría transmite que su vida tiene prioridades claras. Esa claridad genera respeto. Sin embargo, esto no significa volverte frío, egoísta o desconfiado. Maquiavelo nunca sugeriría abandonar toda compasión. Lo que enseña la experiencia es que la bondad necesita ir acompañada de prudencia. Puedes ayudar sin permitir abusos. Puedes perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. Puedes confiar, pero hacerlo de forma gradual, permitiendo que las acciones de la otra persona hablen más fuerte que sus promesas. Con el paso de los años descubrirás que las personas más admiradas no son aquellas que complacen a todos. Son aquellas que mantienen sus principios incluso cuando eso significa decepcionar a algunos. Tienen la capacidad de escuchar, de comprender y de mostrar empatía, pero también saben proteger aquello que consideran importante. No viven intentando agradar a todo el mundo porque entienden que esa misión es imposible. La verdadera fortaleza aparece cuando comprendes que cuidar de ti mismo no te convierte en una mala persona. Al contrario, te permite seguir ayudando desde una posición de equilibrio y no desde el agotamiento. Una persona que siempre da sin descanso termina vaciándose. Y cuando ya no le queda energía, tampoco puede ofrecer lo mejor de sí a quienes realmente lo merecen. Quizá la lección más difícil de aceptar sea esta: algunas personas no cambiarán porque seas más paciente, más generoso o más comprensivo. Seguirán aprovechándose mientras tú continúes permitiéndolo. La bondad no transforma automáticamente el carácter ajeno. Lo único que realmente puedes controlar es la forma en que decides responder y los límites que estás dispuesto a establecer. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero cambio. Porque el problema nunca fue ser una buena persona. El problema fue creer que para ser bueno debías olvidarte de ti mismo. En la segunda parte descubrirás por qué quienes aprenden a combinar bondad con firmeza suelen ganar el respeto que antes perseguían, y cómo esa transformación cambia por completo la manera en que el mundo responde a ellos. Con el tiempo descubrirás que la vida no recompensa únicamente las buenas intenciones. También recompensa la claridad, el carácter y la capacidad de proteger aquello que consideras valioso. Muchas personas creen que ser firme significa dejar de ser amable. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Una persona que nunca establece límites termina acumulando frustración, resentimiento y agotamiento. Esa frustración, tarde o temprano, transforma la bondad en amargura. Por eso la verdadera compasión comienza por uno mismo. Solo quien sabe cuidar su propia paz puede ofrecer una ayuda sincera sin esperar reconocimiento ni sentirse utilizado. Maquiavelo comprendía que las personas respetan aquello que perciben como valioso. Y el valor no se demuestra regalándolo todo. Se demuestra administrándolo con inteligencia. Tu tiempo es limitado. Tu energía también. Cada favor que aceptas, cada compromiso que asumes y cada problema ajeno que decides cargar ocupa un espacio que jamás volverá. La pregunta no es si puedes ayudar a todos. La pregunta es si, después de hacerlo, todavía tendrás fuerzas para construir la vida que deseas.
Existe una ilusión peligrosa que acompaña a muchas personas buenas. Creen que si continúan demostrando paciencia, algún día quienes las lastiman cambiarán. Esperan que la gratitud aparezca después de suficientes sacrificios. Pero la realidad suele ser diferente. Quien se acostumbra a recibir sin dar rara vez cambia por iniciativa propia. Cuando una persona obtiene beneficios sin asumir responsabilidades, comienza a considerar esos beneficios como un derecho. Lo que antes agradecía ahora lo exige. Y cuando un día decides detenerte, eres tú quien parece haber cambiado, aunque en realidad solo comenzaste a respetarte. Observa cómo actúan quienes poseen una autoestima sólida. No sienten la necesidad de demostrar constantemente que son buenas personas. Sus acciones hablan por ellas. Ayudan cuando consideran que es correcto, pero no permiten que la culpa dirija sus decisiones. Comprenden que decir no en el momento adecuado puede evitar problemas mucho mayores en el futuro. Esa tranquilidad nace de saber que su valor no depende de la aprobación de los demás. También aprenderás que no todas las personas interpretan la bondad de la misma manera. Algunas la reciben con gratitud y la corresponden con respeto. Otras la confunden con debilidad. No porque la bondad sea débil, sino porque proyectan sobre ella su propia forma de entender el mundo. Por eso es tan importante observar las acciones antes que las palabras. La confianza no debe entregarse de inmediato, debe construirse poco a poco, permitiendo que el tiempo revele el verdadero carácter de cada persona. Hay otra lección que pocas veces se enseña. Muchas personas creen que proteger sus límites las hará menos queridas. Sin embargo, suele ocurrir lo contrario. Quienes se respetan a sí mismos transmiten una seguridad que inspira confianza. Las personas emocionalmente maduras saben exactamente qué pueden esperar de ellas. No viven confundidas ni cambiando de opinión para complacer a todos. Esa coherencia genera estabilidad, y la estabilidad genera respeto. La historia demuestra una y otra vez que la fortaleza tranquila tiene un impacto mucho mayor que la agresividad. No necesitas levantar la voz para defender tus principios. No necesitas humillar a nadie para demostrar seguridad. Tampoco necesitas responder a cada provocación. La verdadera fuerza consiste en mantener la calma incluso cuando otros intentan alterarla. Esa serenidad es mucho más difícil de alcanzar que cualquier demostración de poder externo. Con el paso de los años descubrirás que muchas de las personas más felices no son las que complacieron a todo el mundo. Son aquellas que aprendieron a elegir cuidadosamente sus batallas, sus amistades y la forma en que invierten su tiempo. Comprendieron que la paz mental tiene un valor inmenso y que no puede sacrificarse para satisfacer expectativas imposibles. Mientras otros viven intentando evitar cualquier conflicto, ellas aceptan que algunos desacuerdos son inevitables cuando decides vivir de acuerdo con tus principios. Maquiavelo observó que el equilibrio era una de las mayores fortalezas de cualquier líder. Demasiada dureza genera miedo. Demasiada complacencia genera abuso. Entre ambos extremos existe un punto donde conviven la compasión y la firmeza. Ese equilibrio permite ayudar sin convertirse en víctima, confiar sin ser ingenuo y perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. Otro cambio importante ocurre cuando dejas de buscar reconocimiento por cada buena acción. Muchas personas ayudan esperando gratitud. Cuando esa gratitud no llega, aparece la decepción. Pero quien actúa conforme a sus valores comprende que hacer el bien no garantiza una recompensa inmediata. Ayuda porque ha decidido ser esa clase de persona, no porque espere que el mundo siempre responda de la misma manera. Al mismo tiempo, sabe reconocer cuando una relación deja de ser recíproca y tiene la valentía de alejarse sin resentimiento. Quizá la transformación más profunda sucede cuando entiendes que protegerte no significa endurecer tu corazón. Significa elegir con sabiduría dónde colocar tu confianza, tu tiempo y tu energía. No todas las personas tendrán acceso a la mejor versión de ti.
Ese privilegio debe ganarse mediante respeto, honestidad y reciprocidad. Cuando comprendes esto, desaparece la necesidad de agradar a cualquiera que aparezca en tu camino. Al final, el problema nunca fue ser bueno. El problema fue creer que la bondad exigía renunciar a tu dignidad. La verdadera fortaleza nace cuando la amabilidad camina junto al respeto por uno mismo. Puedes seguir siendo generoso sin permitir abusos. Puedes continuar siendo amable sin convertirte en alguien que siempre dice sí. Puedes mantener un corazón compasivo mientras construyes límites que protejan tu paz. Y esa es, quizás, la lección más importante inspirada en la filosofía de Maquiavelo: las personas buenas no pierden por ser buenas, pierden cuando olvidan que la bondad necesita sabiduría para sobrevivir. Cuando aprendes a unir compasión con firmeza, generosidad con prudencia y empatía con límites saludables, dejas de vivir para satisfacer a los demás y comienzas a construir una vida guiada por tus propios principios. En ese momento ya no buscas aprobación. Ya no temes decir no. Ya no permites que otros definan tu valor. Porque has comprendido que el mayor acto de bondad que puedes ofrecer al mundo comienza por respetarte a ti mismo.